Continuamos con Sentido Común. Me acompaña Pablo Riendich, es el presidente del Consejo Deliberante de Merlo. Además, es un colega periodista, es un hombre de la comunicación, conocido por todos ustedes por América, y que siempre le picó este bichito de la política. Y bueno, a través de la gestión de Gustavo Menéndez y acompañándolo, tuvo la posibilidad de hoy presidir el Consejo Deliberante. Gracias por estar acá. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Alejandro? Bien, a ver, sentite como en tu casa. Sí. A ver, vos sos un hombre de los Aflojando medios, botones. aflojate. Sí. A ver, Pablo, yo siempre marqué de dónde estaba Merlo, ¿no? Merlo era un distrito atrasado hasta socialmente en términos de lo que uno quiere para las instituciones y lo que tenía de esas instituciones. Ustedes llegaron y le aparecen todos los inconvenientes sociales, primero el asentamiento, después cotidianos, el lamentable episodio sufrido por una familia que perdió su hija debido a un árbol que se le cayó, un árbol que la familia dice está reclamando que se lo sacaran desde hace mucho tiempo. Digo, y a la vez tenés a un intendente con una sobreexposición mediática impactante, digo, porque lo ves una vez por semana en los medios nacionales y todos los días en los locales. ¿Qué balance podés hacer a los 7 meses? Vos como observador más que como un hombre de la política. Que es un municipio que está ubicado en el corazón del conurbano bonaerense y que tiene los problemas que son representativos y que hacen a la región, que tienen que ver con muchas de las cosas que nos han pasado a los argentinos y que tiene mucho por resolver. Por eso el camino parece tan largo, con tantos obstáculos y tantos temas que hacen necesaria la intervención del Estado de forma urgente. La gente se liberó políticamente en Merlo y hoy se siente con la capacidad de poder reclamar, de poder pedir, pero la verdad que más que haya una sobreexposición de reclamos o más allá de que nosotros exacerbamos eso a partir de publicar, por ejemplo, en las redes sociales que utiliza muchísimo la gente en el distrito, y yo creo que en Merlo en todas las casas hay una cuenta de Facebook, no me cabe ninguna duda de eso, hasta en la casa de menos recursos hay aunque sea un teléfono que tenga redes sociales, y hay una sobreexposición nuestra permanentemente diciéndole al vecino que se exprese y que llame y que se comunique. Por ejemplo, por esa vía de Facebook es una de las vías que todas las mañanas en la Secretaría de Delegaciones hay un equipo de periodistas que están, digamos, empleados municipales dedicados a la comunicación, que están contestando online las preguntas de los vecinos. Entonces, nosotros buscamos eso porque sabíamos que la necesidad de expresarse era grande. Ahora, también tenemos que bancar lo que viene, que sea... Porque la capacidad de respuesta es mucho más finita que claro, esa demanda, digo, y además, sí, vos arreglaste una calle o vos desobstruiste un ámbito de agua estancada y al otro día te llueven 25 reclamos porque no fuiste a su casa. Sí. Esto es lo que le estará pasando también. Sí, sí, es la historia que le puede suceder al Estado en cualquiera de sus ámbitos. Por si pusiera un ejemplo, es muy usado en materia de la financiera o de los bancos, cuando se dice qué sucedería si todos los bancos, si toda la gente al mismo tiempo reclamara su dinero depositado, ¿no? Bueno, un corralito o si sucediera con los dólares de la misma forma. Entonces, ¿qué sucede? Hay que elegir las acciones de gobierno, están diversificadas, yo creo que va muy bien. No hay que olvidarse que Merlo tuvo, además de un desfinanciamiento financiero, tuvo un desfinanciamiento de infraestructura. En Merlo de un día para el otro nos quedamos sin camiones, sin sierras, sin hachas.
sin equipos Porque se de las trabajo, robaron. porque desaparecieron todas las herramientas y desaparecieron todos los camiones. El otro día el intendente Menéndez se presentó ante la justicia junto con Gustavo Vera. No entiendo para qué estaba Gustavo Vera ahí, pero bueno, no importa, son amigos del Papa. Y denunció penalmente a Raúl Otaegui a todo el esquema de infraestructura y viviendas de la Nación por las obras inconclusas. La plata llegó a Merlo y no la gastaron, la derivaron a otras cosas, nunca llegó. ¿Qué es lo que denunciaron? Claro, llegó y no se terminaron las viviendas. Eso es básicamente. Y después se produjeron la toma y daños e incendio de parte de estas viviendas. Entonces, de una forma de tapar lo que no estaba hecho. De las viviendas que estamos hablando es del terreno que nosotros vimos cuando se produjo la toma, ¿o son otros planes de vivienda? Porque donde se produjo la toma había un plan federal instalado también ahí atrás. ¿Son esas viviendas o son otras? Sí, sí, son esas viviendas. Son esas viviendas. Son esas viviendas, sí. ¿Y la plata vino a la municipalidad y no se gastó? Sí, tiene que ver con ¿O se gastó en otra cosa? Tiene que ver con el flujo de los recursos y del manejo que se da intragobierno nacional y los gobiernos locales, ¿no? La forma en la cual se manejó en ese momento. A Merlo y a Menéndez y a la gestión, ¿lo ayuda o lo pone en un permanente riesgo de ser observado con mayor crudeza esta sobreexposición que tiene el intendente? No, yo creo que lo ayuda, pero que además es natural de un municipio en el que vive tanta gente y, como yo te decía, que está ubicado... Y antes no nos enterábamos de nada, salvo los que íbamos ahí a Merlo, digo. Esto también, digo, había una política al revés, ¿sí? Que no se entere nadie lo que pasaba. Esto sucedía... Yo soy hijo de un exintendente del gobierno de Frondizi, y en ese momento era permanente la actividad de Allende o de Frondizi sobre Merlo. Y se hicieron muchísimas cosas. Merlo, no se olviden que es sin nombrar marcas, pero cuando una empresa como Masalín decidió instalarse, lo hizo en Merlo. Cuando Pirelli decidió instalarse, lo hizo en Merlo. Cuando Barta decidió instalarse, lo hizo en ese lugar. Allí estaba la histórica fábrica Olivetti, y los ingenieros Olivetti fueron los que generaron un barrio y los que desarrollaban su vida entre Italia y la Argentina con sus proyectos. Lo elegían porque todos esos grupos empresarios, porque eran tontos, porque no sabían, no, lo hicieron porque creyeron que Merlo estaba ubicado en un sitio estratégico, es casi una frontera con la pampa productiva, con los municipios que son fuertes en el ámbito agropecuario, y donde prácticamente el cordón del conurbano se manifiesta, por ejemplo, con la llegada del tren Sarmiento, con el vínculo y las conexiones ferroviarias hacia otros puntos de la provincia de Buenos Aires y del país. Entonces tuvo un destino de un lugar estratégico con salida hacia todos los puntos cardinales, y el intendente es consciente de la capacidad que tiene Merlo. Por ejemplo, la radicación, el paso de la autopista Presidente Perón, que va a atravesar de punta a punta a Merlo y que comunica a través de la Ruta 40 con la ruta del Mercosur, hace que nosotros nos tengamos que plantear ahora que una cantidad de kilómetros de tierra que antes eran campo, ahora hay que aprovechar la traza de esa autopista para que esos márgenes sean radicación de parques industriales, para que sea desarrollo urbanístico en nuevos barrios, y aprovechar esa
esa generación que está cambiándonos del campo a la urbanización y al desarrollo. Entonces es un desafío que no lo tenemos dentro de 10 años, lo tenemos dentro de 2 años en la gestión de Gustavo Menéndez y hay que conseguir las inversiones. ¿Qué van a hacer con la Universidad del Oeste? Una universidad que nació mal parida, que fue hecha casi por el deseo directo de Raúl Otacé, que puso a su hijo en esa universidad, pero que no tiene el volumen que uno observa en otras universidades, aunque sean muy críticas una de las universidades que se armaron en el conurbano. Digo, ¿qué van a hacer con esa universidad tras el cambio del rector? No, ¿Va a ser a la ex universidad de Otacé para pasar a ser la Universidad de Menéndez? Esa universidad fue una caja política para ubicar a ex funcionarios del otaceísmo, no me cabe ninguna duda. No tenía, salvo algunas excepciones, no tenía la jerarquía académica como para poder tener un desarrollo acorde a la importancia de una universidad de ese tipo. Y ahora el desafío es convertirla en una universidad. Hoy es un instituto de estudios casi terciario, podría decir. O sea, las carreras que brinda son tan dedicadas a los servicios y nosotros queremos ponerla de cara a la producción. O sea, nos parece que tiene que ser evidentemente el centro de estudio donde toda la región, Moreno, Marcos Paz, Las Heras, Navarro. ¿Crees en los conversos? Ituzaingó. Sí, ¿por qué no? Sí. Porque hay muchos conversos en Merlo. Y ahora, digo, ¿crees en los conversos? Es que es parte de la política. Aquel que deja de tener un espacio o bien le toca el momento de defraudarse, de ver caer un proyecto, es lógico que se reacomode y es bueno que crea. Si esa creencia es sincera, si esa militancia nace de la raíz de querer apostar al trabajo conjunto, está muy bien. Y el perdón es algo que lo tenemos que tener todos a flor de piel. No tiene que ser algo. Soy un hombre de poca fe. Bueno, pero nosotros estamos entusiasmados con el diálogo de Gustavo y Francisco, y entonces tenemos la mirada, estamos como con un baño grande de humildad en ese sentido. No, pero fuera de todo, Alejandro, yo creo que cuando se está naciendo una propuesta política y cuando se está en plena construcción, se necesita de todos los obreros y de todas las manos, evidentemente. Lo que no se puede permitir es, ¿cómo te puedo decir? La figura del infiltrado políticamente, del que hace daño, del que en lugar de trabajar es ñoqui. Nosotros, evidentemente, lo que hemos hecho es hacer un tamiz en el sentido de ver quién realmente trabajaba. El diálogo fue importantísimo como para escuchar a las personas. Yo en el Consejo Deliberante solamente di de baja 10 contratos políticos que correspondían a presidencia y nada más. El resto de la estructura son 150 trabajadores. Esa es toda la plantilla completa del Consejo y son los mismos. O sea, yo me adapté a trabajar con el grupo que se encontraba. Pablo. Más allá de los colaboradores inmediatos del gabinete mío. Y bueno, en ese sentido, el municipio de Gustavo encontró 4.500 empleados y los que se fueron los 300 cargos políticos de secretarías, subsecretarías y algunas direcciones, nada más. Pablo, gracias por estar presente y como siempre nos mantenemos en contacto. Y bueno, la complejidad de un distrito que, a diferencia de otros que cambiaron de mando, la verdad que lo que pasa en Merlo es sintomático de lo que vivió el país en los últimos 15 años por lo menos. Un instante, continuamos con Sentido Común. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal.
Para más información, ingresá a sanmartin.gov.ar o comunicate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. Prepárate, porque dentro de muy poco vas a poder disfrutar de un nuevo parque, el parque más grande de San Fernando. Ya estamos construyendo la Plaza del Bicentenario de la Independencia, una de las obras más importantes de los últimos años. Un nuevo sitio verde, ideal para divertirse, hacer deporte y dispersarse en familia y con amigos. Una plaza con muchísimas utilidades, donde vas a poder andar en skate y practicar rollers y BMX, o hacer gimnasia para estar sano y en forma, donde todos los niños podrán entretenerse, y con muchísimas canchas para practicar una infinidad de deportes. Con lindísimos sectores para descansar, leer un libro o simplemente charlar, donde vas a poder hacer de todo. Estamos trabajando en una obra que marcará un antes y un después en la ciudad, y dentro de muy poco vas a poder disfrutarla. San Fernando, una ciudad que se renueva. Transportes Olivos recomienda: saque los residuos de su domicilio en bolsas cerradas a las 19 horas de domingos a viernes. Una ciudad más limpia es nuestro compromiso y el de todos. Transportes Olivos. Al cuidado del medio ambiente y el entorno urbano, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. A nuestra provincia, la que hacemos entre todos, llegaron las obras. Las obras que confirman que sí, se puede vivir mejor. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. Te queremos contar que el gobierno de Morón reactivó la obra de saneamiento hidráulico de la cuenca French-Ascuénaga, un proyecto que evitará futuras inundaciones en la zona de Morón Norte y beneficiará a 45.000 vecinos. Trabajamos para vos, Morón Gobierno. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. Para nosotros es una gran satisfacción estar en el Derqui con una obra integral que tiene que ver con toda la infraestructura del barrio, con agua, con cloacas. Los problemas son muchos y acá no alcanza con pasar una varilla y liberar un poco la cloaca. Vamos a hacer cañerías de agua y cloaca nuevas. Toda la recuperación del espacio público, deporte, cultura y educación, medio ambiente y empleo, para transformar de manera definitiva el barrio. Este domingo 21 de agosto, festeja el Día del Niño como nunca en San Martín, porque va a haber actividades gratuitas para toda la familia y en toda la ciudad. Te esperamos en las plazas a partir de las 2 de la tarde. Para más información, consulta la agenda en sanmartin.gov.ar. Organiza Jóvenes por San Martín, Municipalidad de San Martín. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Para más información, comunícate al 0800-333-1278. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Un tema que nos pasó casi inadvertido en el programa y que la verdad vale la pena resaltar es el fin de las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires. Dijimos en la editorial del comienzo del programa que hay una dificultad manifiesta para implementar algunas políticas que pretende el gobierno nacional y que en la provincia de Buenos Aires ahora no lo verían también, como por ejemplo instaurar desde el 2017 el tema del voto electrónico, el tema de la reforma política y que nosotros los habitantes de la provincia de Buenos Aires podemos votar de manera electrónica, ágil, fácil, pero bien custodiada
a diferencia de la ancha boleta. ¿Por qué? Porque como al gobierno de la provincia de Buenos Aires le sirvió en un momento, a las actuales autoridades ahora están mirando a ver si conviene o no. Lo que sí impulsaron, junto con el Frente Renovador, fue el fin de los mandatos indefinidos para los intendentes, que tendrán solamente una reelección, el fin de los mandatos de los concejales, que tendrán solamente una reelección, y el fin de los mandatos indefinidos para los consejeros escolares. Lo mismo sucede con la prohibición de poder tener 2 cargos a la vez, intendentes que cumplen 2 funciones, caso Jorge Macri, concejales que cumplen 2 funciones, que vemos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Esto está bien, ahora falta lo otro, que nos permitan votar de manera electrónica. Daniel Iboscus es diputado provincial de Cambiemos y el proyecto de ley que se sancionó en el Senado bonaerense ahora debe ser tratado en la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Lo van a tratar? Mira, primero me gustaría hacerte una... ¿Corrección? No una corrección, sino darte la tranquilidad de que primero fue votado en diputados y que bueno, ayer es una corrección. acaba de ser ley a partir de lo sanciona el Senado. Creo que ha sido un primer paso de la reforma política. Es un pequeño capítulo de la reforma política que plantea el gobierno de María Eugenia Vidal, donde es mucho más profundo, donde esto que vos bien enunciabas de una reelección y donde este es el primer mandato, ya se cuenta este mandato como primero, con lo cual la primera reelección sería ahora en el 2019, con lo cual los mandatos vigentes ya cuentan. Y creo que es dar un paso en la oxigenación de la política, en la rotación de roles, en nuevas participaciones, en transparentar determinados temas como esto de la doble función de un concejal que después podía estar ocupando un cargo en Nación o un concejal que podía estar ocupando otro tipo de cargo. Me parece que es importante que podamos transparentar esto y que se haya dado este paso que en definitiva fue una promesa de campaña, pero que quiero reiterar que este es el primer capítulo de una reforma mucho más profunda. ¿Crees que va a venir la reforma política en la provincia de Buenos Aires o hay mucha más discusión de la que uno observa, vamos a decir, cuando uno lee los diarios? Yo lo que creo que la reforma política va en serio en la provincia de Buenos Aires y va en serio en el país. Que obviamente va a haber obstáculos, que hay gente que no le conviene, pero también hay que ser racional cuando se habla de reforma política, porque a veces suena lindo... ¿Cuál es la irracionalidad? Creer que uno puede decir en la provincia de Buenos Aires de la noche a la mañana que se vota electrónicamente. Pero si ya tuviste modos operativos, por ejemplo, en el Partido de la Costa se utilizó, en Pinamar se utilizó, en varias localidades del interior se utilizó. No se utilizó en el conurbano, pero sí en el conurbano se utilizó para extranjeros. Con lo cual, ¿cuál es el problema? Bueno, te voy a explicar, es muy buena tu pregunta. Vamos a un caso, vamos a poner un distrito como la Ciudad de La Plata. Vamos a suponer la última elección de la Ciudad de La Plata con voto electrónico. ¿Qué hay que hacer previamente? Primero hay que sincerar los partidos políticos y armar una estructuración de los partidos políticos. ¿Por qué? En La Plata hubo 29 ofertas electorales. ¿Vos te imaginás una persona que vaya a votar electrónicamente en una pantallita de 13 pulgadas y tenga 27 ofertas electorales? Al número 27 no llega nunca con el scroll. Es impracticable. Por eso hay mucha gente que habla desde el desconocimiento completo. Entonces, diferente sería para octubre, donde pueden quedar 5 fórmulas y que sería mucho más fácil, una etapa previa, como fue en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, recordá que en las PASO se utilizó un sistema de votación y en la general otro. Entonces, la inversión inmediata en un año para poner LCD de 40 pulgadas en cada cuarto oscuro para poder tener 29 fórmulas electorales, por ejemplo, en el cargo intendente, es muy complicado e impracticable. El sistema de votación tiene que generar confianza, el sistema de votación tiene que ser simple, el ciudadano tiene que entrar y salir. Está bien, la contrafáctica es, el ciudadano de La Plata tuvo que entrar a un cuarto oscuro en las PASO y buscar dentro de 29 boletas, todo por ahí también fue imposible porque se las robaban a los que no tenían fiscales. Con lo cual, sigue ganando el voto electrónico. Vos sabés que yo soy uno de los principales impulsores y el voto electrónico va a ser una realidad en la provincia de Buenos Aires. Lo que nosotros debemos entender que debe ser en etapas. No podemos pensar la política y las reformas como títulos para los diarios porque suenan bien. No. ¿Ah? Entonces,
vos no puedes ir hacia un sistema que te fracase y pierda confiabilidad. Hay que sensibilizar, hay toda una etapa previa, como fue en la Ciudad de Buenos Aires, como fue en Salta. En Salta fue progresivo, empezó con 2 municipios del interior y fue creciendo hasta tener el voto electrónico en toda la provincia. En la Ciudad de Buenos Aires tuvimos una primera etapa y una segunda etapa ya mucho más confiable, pero mucho tiempo de capacitación y entrenamiento. No es que la gente va un día y dice, entró un nuevo cuarto oscuro y ahora es electrónico. Está bien, en la Capital Federal hubo 2 meses de entrenamiento. Sí, la Capital Federal es el 2% del padrón electoral. Está bien, en la provincia de Buenos Aires es el 12%, pero no importa. ¿Cuánto? El 12% del padrón electoral. No me hagas que te No, el 40, perdón. Tan grosero, Alejandro, por favor. Sí, el 40. No importa, digo, vos con practicar lo hacés. Sí, como te decía, la reforma política incluye la boleta única porque electrónica. Nadie nos enseña a votar. Incluye la boleta única electrónica. Si vos me preguntás a mí para las PASO próximas sería complicado, para octubre podría ser sin ningún tipo de problema, que haya el primer tamiz. Creo que la reforma no es solamente el sistema de votación, tenemos que hablar del financiamiento de los partidos políticos, tenemos que hablar de un montón de aspectos más que constituye una reforma política. La Junta Electoral de los partidos políticos que determina si este puede ser candidato, si este no puede ser candidato, qué puede presentar. Eso después está a la instancia de la justicia. Si está mal hecho eso o hay un error ahí, la justicia después uno lo puede impugnar. Pero digo, cosas profundas como la ley de acceso a la información pública, la ley de ética pública, todo eso es reforma política. No es solamente el sistema de votación distinto. Entonces, lo que claramente plantea el gobierno de María Eugenia Vidal, y en el caso el gobierno del presidente Macri, es una reforma en serio. En la provincia de Buenos Aires se presentaron 2 proyectos que también tienen que ver con la reforma política. Uno que es una ley de debate obligatorio y que invita a los municipios, no solamente a gobernador, sino invita a los municipios a adherir y que se puedan escuchar las propuestas. Yo creo que la experiencia que hubo en la Argentina con el último debate presidencial es interesante y no hay que subestimarlo con ¿Los obliga a los municipios o los invita? Los invita. Nosotros, en la provincia sí los obliga. La provincia de Buenos Aires, para los candidatos a gobernador, obliga a que los gobernadores tengan un debate antes de la elección, bajo reglas, coordinado por organismos imparciales, con un montón de características necesarias. Invita a los municipios a que adhieran a la ley y puedan hacer lo mismo, porque creo que esto también tiene que ver con otra forma de entender a la política. Hay que hablarle a la ciudadanía. Como también una ley que he presentado en la Cámara de Diputados, que es la ley de transición entre los gobiernos. Que no nos pase un escándalo como fue la última transición en el gobierno nacional, que no nos pase como en la provincia de Buenos Aires, que se decía una cosa y era totalmente otra, que es totalmente vinculante, que arma comisiones, que se deben nombrar, que no permite nombramientos a último momento de jueces, de planta permanente, que no permite gastos superfluos en los últimos, una vez el resultado electoral, que en definitiva de más democracia, más transparencia. Entonces, por eso la reforma política abarca un montón de capítulos. Y lo que está claro que desde el gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal hay una decisión política de que esto es agenda y que debemos dejar como aporte un nuevo sistema político en la Argentina. ¿Cuándo deben renunciar aquellos que tienen 2 cargos? ¿Pueden optar a qué cargo renunciar y cuándo deben hacerlo? Bueno, a partir de ahora que fue aprobada la ley en el Senado. Falta la reglamentación. Falta que se promulgue la ley por parte de la gobernadora, que por supuesto va a ser promulgada en los próximos días, y después puede tener reglamentación la ley y ir a la profundización de esos temas. Como especialista en comunicación, ¿por qué comunica tan mal el gobierno? Mira, yo lo decía, no sé si solamente es una cuestión de comunicar mal. Ojalá fuera así, si iríamos a la simplificación de la política. Decir, no, el gobierno comunica mal. Entonces, como el gobierno comunica mal, el problema es de comunicación. Pero es un problema político. Es un problema político. El 10 de diciembre, vamos al ejemplo de la provincia de Buenos Aires, se decía que era una realidad y después era que faltaban 128.000 millones de deuda. Entonces digo, vamos a hablar de que se equivocó en la comunicación porque no llegan las obras más rápido. No, la verdad que hay un problema político profundo. Pero María Eugenia lo dijo. Un país que va hacia un camino muy complejo, y que hay decisiones que ir tomando. María Eugenia tuvo mucho más información que la que tuvo Macri a la hora de asumir. Recordá que ni siquiera hubo transmisión de mando, que se cerraron las puertas, que no hubo diálogo en esos 3 meses. Fue un desastre, una vergüenza. Pero una vergüenza no como partido político para Macri o para presidente, como país, como ciudadano de que, bueno, ¿qué está pasando? Nadie no querían traspasar el Estado. Esto es grave.
Y obviamente cuando uno ve lo que fue sucediendo en los meses posteriores, le encuentra explicación a eso, Alejandro. Sí, pero también lo que encuentro es que el gobierno... Pero decirte, creo que no es un problema de comunicación. No, creo que tiene un problema político. Primero desconoce a sus aliados. Entonces, si vos sos un esquema de gobierno que llegó por un sistema de acuerdos políticos, no quiero decir alianza para que no recuerden a De la Rúa, porque este gobierno tiene mucho más del kirchnerismo que de la Rúa en términos a la hora de ponerte los temas. Creo que no hay temas comparativos, No, por eso digo, pero vos tenés un acuerdo de diferentes partidos políticos. Vos tendrías que haber desarrollado dentro de ese partido, de ese acuerdo de partidos políticos, por lo menos lo macro de las medidas para tener algún tipo de toma y daca con respecto a si está buena o está mala. Hablo del tema del blanqueo, hablo del tema del aumento o la eliminación de los subsidios. Todo esto no se debatió como correspondía y se transformó después en un problema que es el de la comunicación, que como vos decís no es un problema de comunicación. Si los tipos tiraran buenas noticias, no hay problema de comunicación cuando las cosas andan bien. Vos podés comunicar cualquier cosa si total andan bien las cosas. Yo creo que se han hecho cosas importantes, se han dado pasos importantes. Me parece que este gobierno se ha caracterizado por dar el diálogo, por dar la discusión, por tener actitudes frente a adversidades que hablan de más democracia y menos autoritarismo. Uno puede cometer un error, el problema es cuando lo quiere esconder o es testarudo en seguir cometiéndolo. Uno acá tiene que ir modificando en base a la realidad y no me parece mal que eso sea así. Lo que pasa es que venimos acostumbrados a que constantemente nos digan lo que tenemos que hacer, esté bien o esté mal y hay que hacerlo igual. Y eso no es parte de los compromisos que ha puesto el presidente Macri para hablar de lo que vos estás planteando específicamente. Y me parece que en el diálogo político hay que seguir profundizándolo. La realidad de la gestión a veces te hace meterte mucho más en la gestión que en determinados temas de la política. Y me parece que ese espacio se ve regenerando, que estos meses han sido de un aprendizaje muy importante y que yo vuelvo a recalcar lo mismo. Nunca va a faltar diálogo. Se buscan los consensos, se busca, en definitiva, que el centro de la escena sea el ciudadano y no los políticos. Nosotros necesitamos que el protagonista sean los ciudadanos, porque si no, vamos a dar 500 pasos para atrás de vuelta. Está bien, vos necesitas que el ciudadano sea el protagonista. Ahora, el ciudadano viene de una matriz totalmente diferente a la que en el discurso o en algunos modos pretende instaurar Cambiemos. No está desfasado con lo que entiende la dirigencia y con lo que el propio ciudadano acepta, porque el ciudadano no quiere que infrinjan la ley, no quieren que evadan los impuestos. Ahora, si el ciudadano solito podría cruzar el semáforo en rojo, lo hace. También me parece que esta discusión que ustedes la quieren hacer parece para Suiza, pero no para Argentina. Argentina está lleno de argentinos, con todos los problemas que tenemos los argentinos desde la formación y además desde la cultura. Sí, pero yo la verdad que no lo veo por ese lado, no veo un Suiza, yo veo una Argentina con visión de futuro y que tiene problemas graves que hay que resolver. Uno era el tema del diálogo, otro era la reducción de la pobreza, otro era unir a la Argentina y no podemos vivir peleados todo el tiempo. Unir a los argentinos, la verdadera lucha contra el narcotráfico, me parece que son los temas que se han propuesto, que han sido ejes centrales y que las políticas públicas del gobierno van a ir en consonancia con eso, aunque a algunos no les guste. O que algunos, veía el otro día una discusión que me parecía, yo decía, llamémonos a la reflexión, no, porque va a tener un auto o una camioneta blindada Mauricio Macri. Yo no conozco ningún político, ni hablar de presidente, en el planeta Tierra, que verdaderamente quiera luchar contra el narcotráfico y no tenga medidas de seguridad. El que no las tuvo anteriormente es porque era cómplice del narcotráfico y no luchó contra el narcotráfico. No tengas duda, Alejandro, porque el narcotráfico, cuando se hace algo en contra, mata. Daniel, hacía 1000 años que no venías al programa y bueno, tenemos para armar otro programa más, pero nos reencontramos cuando podamos. Dale.
Nosotros nos vamos, nos excedimos, nos reencontramos la semana que viene con más sentido común. Ustedes han sido muy amables, muchas gracias.